Bueno, pues aquí seguimos en el estudio de Radio Libertad contra viento y marea. Me ha tocado vivir muchas cosas en esto del mundo radiofónico, por ejemplo con la Filomena, ahí seguimos emitiendo en su día, y ahora pues se ha caído la red y solamente se nos escucha por FM en estos momentos. Como empezamos la tertulia, pues no podemos hacer el apaño de emitir por mi móvil el audio, pues porque en una tertulia irse pasando el móvil de uno al otro sería un poco engorroso, así que solo se nos va a escuchar de momento en FM. Estamos grabando todo en FM y en vídeo, así que luego sacaremos en podcast todo para aquellos que nos quieran escuchar en diferido, y pedimos muchas disculpas a toda la audiencia. Don Borja Montoro, ¿qué tal está usted? Muy bien, muy buenos días, muy bien. No tan en buena forma como Romerales, pero bien. Romerales está que se sale. Romerales está que se sale. Sí. Estaba en plena actividad. ¿A usted le gustan los videojuegos? Pues la verdad es que no juego nunca, ¿no? Me acaba de fichar ahora una compañía de videojuegos de Londres, empiezo a trabajar con ellos. Bueno, hay un subgénero que es el de los zombies, ¿no? Donde tú vas con una pistola o distintas armas, vas por una calle así post-apocalíptica y te salen todo tipo de zombies y tienes que andar no he jugado, los he visto y tal, pero es que yo era... Bueno, pues Romerales está movilizando a todos los zombies que puede, es una cosa brutal. Don Marcos de Quinto, ¿qué tal está usted, aparte de estupendo? Muy bien, y quiero saludar a Sofía, por supuesto, de estar yendo al colegio. Respecto al tema de videojuegos, cuidado que uno puede acabar como Dolcet, que empezó con los videojuegos y fíjate, luego ha acabado con Leire y tal. Y me recordaba el chiste Javier. Chiste de ¿qué tal está usted? Y que dice, pues mira, pues mi mujer me ha dejado, mi hijo le han metido en la cárcel, se ha muerto mi madre, etcétera, y encima este calor, porque en la situación en la que estamos hoy aquí, y encima no tenemos aire acondicionado en el estudio. De verdad, hoy se nos han juntado muchas cosas, pero lo importante es el espíritu. Espíritu que ayer vimos que en Valencia está un tanto caldeado. Hemos hecho un programa especial este martes, anteayer en Valencia, y en ese programa especial y después en las conversaciones posteriores con gente que padeció la dana directamente, pues pude pulsar un poco lo que es el ambiente, y el ambiente en Valencia es de desolación, la sensación de abandono, la sensación de cómo ha pasado un año y ni se han tomado medidas para que no vuelva a pasar lo de la dana, ni se ha castigado a los verdaderos responsables, que la gente tiene muy claro que el máximo responsable no es Mazón. O sea, Mazón tiene lo suyo y probablemente tenga en su día que dimitir, pero vamos, las máximas responsabilidades están en otro sitio, están en el Palacio de la Moncloa, y eso lo tiene clara mucha gente. Y se vio durante el funeral laico que se celebró ayer, donde a pesar de los intentos de control de Sánchez, a pesar de que tratara de poner cerrojazo informativo, no pudo evitar, como es lógico, que víctimas de la dana se levantaran a llamarles asesinos y traidores a todos, a Sánchez, a Mazón y pues incluso al rey Felipe. Y la sensación de cabreo, de abandono, encima se complica porque resulta que pasan cosas como la siguiente. El gobierno pues ha repartido dinero para paliar los efectos de la dana, pero de una manera muy peculiar. Por ejemplo, a un ayuntamiento valenciano le ha soltado 200 millones de euros para tareas de reconstrucción. ¿Saben ustedes qué ha pasado con ese dinero? Pues que está en estos momentos congelado en 4 bancos y no se está gastando un duro. ¿Saben ustedes por qué? Pues porque el gobierno lo ha dado, pero imponiendo un sistema curioso de gestión, que consiste en que, en vez de ser el gobierno el que acomete las obras directamente, dice no, que sea el ayuntamiento quien elabore los planes. Y eso sí, no le damos al ayuntamiento recursos para contratar más técnicos, para elaborar proyectos, y hay en estos momentos un atasco brutal y no se está gastando el dinero en la reconstrucción. Y todos en Valencia pues lo dicen, que lo que está pasando es que están reteniendo el dinero para empezar a gastarlo cuando se aproximen las elecciones municipales. Claro, se pueden ustedes imaginar lo que eso genera en el corazón de los valencianos, ¿no? Sí.
Bueno, yo lo que veo de lo que sucedió ayer es el PSOE es absolutamente, lo hacen muy bien el marketing, y te lo digo alguien que ha trabajado en ese área. Ellos lo que tratan de hacer es un malo de sustitución. Y el esquema del malo de sustitución funciona. Ellos no tratan de decir de si no ha tenido culpa Teresa Rivera o Marlaska, que también es importante el papel de Marlaska, o incluso Sánchez, sino simplemente concentran toda la maldad en un personaje y eso pues les exculpa. Y bueno, han hecho una puesta en escena espectacular, porque han hecho un cribado de víctimas, porque muchas de las víctimas no estaban representadas en ese acto que han hecho. Han cogido aquellas víctimas y asociaciones, pues por decirlo así, más cercanas a ellos, y han hecho una trampa absoluta en la cual ha caído también Mazón, y lo tenían todo perfectamente hecho entre los expertos de Moncloa y, por supuesto, la gente de Radio Televisión Española, que son los únicos que han tenido autorización para emitir, y entonces pues hemos visto lo que ellos han querido que viéramos. Lo que sí es remarcable, don Luis, es la hipocresía de este Partido Socialista. Y quería yo, porque no sé si lo habéis comentado, porque no he podido escuchar el programa, pero sí quería comentar un hecho que sucedió el 9 de octubre de 2018 a las 19:30. Se inundó Sant Llorenç, en Palma de Mallorca. 13 muertos hubo ese día, el 9 de octubre de 2018. La presidenta era Francina Armengol, y mientras se estaban muriendo esas 13 personas que fallecieron por esas inundaciones en Mallorca, la presidenta de Baleares, Francina Armengol, estaba en una fiesta que había organizado Prensa Ibérica para celebrar los 40 años del Diario de Mallorca. Entonces, bueno, pues esta gente pues ha cogido lo de Mazón, probablemente porque tiene ahí un tema morboso, porque a lo mejor si Mazón hubiera estado reunido en el Ventorro con unos chinos de Huawei, pues entonces no hubiera habido tanto escándalo como se está produciendo. Y bueno, lo han cogido, lo han hecho muy bien, han cogido él de malo de sustitución, y entonces enfocándose en él, sin que en ningún momento estén exculpando a ninguno de los suyos, pues simplemente la atención va ahí y ese malo de sustitución les está funcionando. Una estrategia muy interesante, pero lógicamente yo espero que la gente, o sea, que el PP a nivel de comunicación, a nivel de marketing, oye, que sepan que se están enfrentando contra unos trileros y que no pueden tener esa actitud que tienen, donde encima, pues oye, lógicamente, en vez de haber contrarrestado toda esa estrategia que estaba teniendo el PSOE, pues se le ve dubitativos, que por un lado un día apoyan a Mazón, otro día que no, y tal, y al final lo único que se hace es que ahí está toda la atención, y se está divirtiendo toda la atención hacia esa zona y impidiendo que haya un debate sobre el resto de cosas. La verdad, unos magos, pero sobre todo es que en el otro equipo juegan unos ineptos. No puedo estar más de acuerdo con lo que acaba usted de decir con respecto a la estrategia del Partido Socialista, que son verdaderos maestros a la hora de lanzar su relato y de manejar los medios de comunicación y de dirigirlo todo. Ayer estaba tomando un café y en la distancia tenían en la pantalla puesta Televisión Española y era en bucle constantemente, y era el día de ayer en el que se iba a celebrar esta especie de, lo que fuese ayer por la tarde, se llamaron funeral, pero esa especie de celebración rara, un poco no me gustó nada, pero estaba todo preparado, era un circo preparado a la gloria de Pedro Sánchez, que vino escudándose en su majestad el rey, para primero poner al payaso de las tortas por delante, que era Mazón. Indudablemente todo estaba preparado para lo que dice usted, con toda la razón. El Partido Socialista ha encontrado el desvío, a quién hay que golpear y a quién hay que encausar por todo esto, las culpas van a ir para él, y el relato... Ellos son muy machacones, entonces dirán tal, lo adjudican, las muertes de Valencia, tal. Por supuesto, aparte de que por esas inundaciones hubo muertes no solamente en Valencia, pero no se habla en absoluto de nada de eso. En lo que no estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho usted es con lo del Partido Popular, porque usted dice, se les ve dubitativos. No. El Partido Popular ha sido todavía peor. El Partido Popular y los medios afines al Partido Popular han colaborado en esa campaña, porque es que el Partido Popular son muchos partidos populares. Y una cosa es Mazón y otra cosa es el Partido Popular desde Génova y las cabeceras de determinados periódicos o los micrófonos de determinadas radios que le llevan zumbando a Mazón casi más que el Partido Socialista. Entonces, por unas reyertas, por unas peleas internas, porque a Mazón hay que recordarlo siempre,
lo trajo o lo colocó donde está Teodoro García Egea. Entonces, que ya no es una persona que tenga peso dentro del partido, creo recordar, porque entonces era secretario general, que estaba mano a mano con Casado. Luego, después de la salida de Casado, pues parece que se fue todo su equipo, etcétera, pero no se fueron todos. Entonces, y uno de los que se quedó fue Mazón. Entonces Mazón es un incordio dentro de la estructura del partido. Pero esta gente tan inteligente que se pasa el día, y hablo del partido y de los medios que hacen eco de los mensajes o que reciben los mensajes que les mandan desde la planta noble de Génova todas las mañanas para decir hay que atacar por aquí. Todas estas personas que se pasan el día diciendo lo importante es echar a Sánchez, lo importante es que nos unamos, no sé qué, no sé cuántos, hay que fijar el foco en Sánchez porque tal, ellos mismos se han pasado el año entero fijando el foco también en Mazón, porque han visto la ocasión para decir, hay que aprovechar para echar a Mazón. Y es una ocasión que tienes en la que no se trata de aprovechar ni el dolor de las víctimas ni nada, es la realidad de las cosas. La realidad de las cosas es que Mazón efectivamente puede tener cosas que se le pueden imputar y se le pueden echar en cara las actuaciones que tuvo el mismo día de la inundación, etcétera, etcétera. Pero la mayor responsabilidad de lo que sucedió allí, y sobre todo la mayor responsabilidad de lo que sucedió los días siguientes y la falta de ayuda, y esa actuación que no tengo adjetivos ahora mismo para calificarla, que se resume siempre en esa frase de si quieren ayuda que la pidan, esa ocasión de decir, pero no veis lo que ha hecho Sánchez. Sánchez es el responsable absoluto de todo lo que ha sucedido allí. El propio Partido Popular lo ha desperdiciado porque el Partido Popular está más interesado en que salga Mazón, porque les interesa ahora poner a la alcaldesa de Valencia y la mitad de los medios y ver las portadas de los diarios subvencionados, etcétera, y llevan un año. ¿Es verdad o no es verdad que han estado haciendo eso? Luego, si tienes ya una maquinaria que es aplastante, que es la maquinaria normal del Partido Socialista, y encima la respuesta que tú tienes por tu parte es colaborar con esa maquinaria, pues claro, doble tortazo a Mazón. Lo de ayer es... Pues tienes toda la razón y voy a estar en desacuerdo conmigo, efectivamente, tienes toda la razón. Pero lo que decía yo de los malos de sustitución es que no puedes abrir fuego, es decir, el PP, en vez de estar hablando si Mazón es bueno o es malo, eso es la conversación que quiere tener el PSOE, centrar todo en Mazón. Y entonces ahora el debate es si Mazón es bueno, si es malo, si el Ventorro, si no el Ventorro, o lo que sea. El tema es, cambia el foco, porque, por ejemplo, Marlaska tenía la obligación de haber intervenido en tanto había sucedido muertes en dos comunidades autónomas, una en Castilla-La Mancha y la otra tal. Y por ley tenía la obligación de haber intervenido. También dices, oye, pues bueno, voy a ir hacia Margarita Robles, que en estos momentos es la que dice esa frase de que el ejército no está para todas las cosas. Echándole la bronca allí. Pero dices, enfócate en Teresa Rivera, que estaba en ese momento preparando sus exámenes, y que Teresa Rivera, oye, pues está saliendo, pero coge y todos al mismo tiempo machacáis ahí, en esa zona. Pero lógicamente, si un día te dices que Sánchez es culpable, otro día te dedicas a tratar de defender a Mazón, otro día hablas de Marlaska, otro día vuelves de nuevo a decir que ahora Mazón dejas de apoyarle y tal, pues al final es que no tienes ningún tipo de estrategia coordinada. Y lo que sí parece, es decir, en el PSOE, es que pasan una instrucción, como ayer, que pasaron que no era momento para hablar o para responder en el Congreso, y es que todos dicen la misma frase, o sea, que están como lobotomizados, es decir, es como si estuvieras contra una banda de zombies que están absolutamente... pues oye, con instrucciones muy concretas y que no se salen del guión, y sin embargo, pues por el otro lado, pues es un desastre. Ahora, en estos momentos, el PP tiene un problema tremendo, de órdago, porque ahora parece que, como de nuevo ahora con todos estos abucheos que han surgido, y además que yo ya creo que estaban totalmente instrumentalizados, pero que eran las asociaciones pro-PSOE las únicas que han dejado ahí entrar, pues empiezan a pensar si hay que cargarse a Mazón. Pero bueno, si se cargan a Mazón, primero no van a poder anticipar elecciones, porque las elecciones van a decidir cuando quiera Mazón. Le pueden expulsar del partido, pero va a seguir siendo presidente en tanto él esté ahí. Entonces, el conflicto y el problema que tienen es muy grande, porque no toman una decisión ni en un sentido ni en otro, esperan que las cosas se vayan resolviendo por sí solas, y al final lo único que hacen es que están empantanados y están enredados en toda la trampa de Mazón. Y yo me gustaría ya no volver a decir la palabra Mazón, porque eso es exactamente lo que yo creo que le interesa al PSOE, que estemos hablando de si sí, de si no, o si es culpable, si no es culpable, o de su responsabilidad. Y creo que hay que empezar ya a decir, Marlaska tenía una obligación, de acuerdo con la ley, de haber cogido él las riendas. Sí. Y no las cogió, y eso yo creo que es donde tendríamos que centrarnos.
Totalmente. Pero este sencillo ejercicio que ha puesto usted como ejemplo, nada más llegar, con una nota que trae escrita y que nos recuerda acontecimientos de 2018 y sobre Francina Armengol y dónde estaba ella mientras se moría gente en la comunidad que ella gobernaba, yo no lo he oído en boca de nadie del Partido Popular. Y no parece que sea algo que haya que ser del Mossad para llegar a conocer esa realidad. Yo creo que es que en el Partido Popular todos quieren ser jefes y estar ahí, pero no sé, que a lo mejor no tienen detrás un back office que les esté haciendo el trabajo de documentación necesario para coger munición que luego disparar. Yo creo que ahí todos son los que quieren tener protagonismo y todos están hablando delante de las cámaras, pero hay que hacer un trabajo previo. Entonces el War Room, la habitación de guerra que tienen montada en Moncloa, donde de repente supongo que están haciendo todas las estrategias, cogiendo toda la información histórica para poder montar una estrategia, pues yo no sé lo que tienen en Génova. En Génova yo lo que creo es que tienen muchas cabezas parlantes deseando estar delante de las cámaras y poca gente detrás trabajando y preparando la munición que hay que disparar. Yo es que creo que tienen, si tienen un equipo, que no sé si lo tienen más dedicado a Vox que al Partido Socialista, me da a mí la sensación. Y en última instancia podría poner, me apostaría una comida con alguien ahora mismo a que si esa información ahora mismo la hubiesen tenido o la han tenido a lo largo del año en la mesa en Génova, etcétera, les ha llegado, alguna voz se ha alzado allí diciendo: no es nuestro estilo, no, nosotros no. Estoy completamente convencido, no me lo tiene que contar nadie. O sea, seguro que alguien les dice: no podemos salir con eso porque ese no es nuestro estilo y nosotros no hacemos eso es propio de los socialistas y tal, nosotros no hacemos este tipo de campaña de barro y tal, no sé cuándo. Bueno, pues nada, allá usted. Mira, pero al final a mí lo que me sugiere lo que he visto en las imágenes de ayer es que efectivamente Sánchez había intentado controlar informativamente el acto de las víctimas. Sánchez había dado el monopolio de las imágenes a Radio Televisión Española y a la agencia EFE para evitar que los medios de comunicación captaran escenas que a Sánchez no le convinieran. Sánchez había hecho una especie de reunión semiprivada con víctimas seleccionadas, de las cuales había excluido a todas aquellas que no le parecieran suficientemente controladas, pero no pudo evitar que en el funeral algunas de las víctimas se levantaran a insultar de manera gruesa a Sánchez Amazón y también al rey. Yo querría, y esas víctimas que se levantaron a pronunciar esas palabras, asesinos, traidores, fueron secundadas con aplausos por una parte de las víctimas que estaban, de las restantes víctimas que estaban allí sentadas. Yo querría preguntar por esa extensión de las responsabilidades al rey. ¿Es justa? ¿No es justa? Yo creo, es una opinión personal, que dentro de lo que fue la respuesta inmediata al tema de la Dana, pues la Casa Real fue posiblemente la única que reaccionó bien, poniendo los medios que de ella dependían a disposición de los afectados. El rey mandó a su Guardia Real, en vista de que el gobierno no mandaba al ejército, el rey mandó a su Guardia Real a Valencia con carácter inmediato. Entonces, ¿es justo esta extensión de las responsabilidades? Desde mi punto de vista, no. Y yo, que soy monárquico y que siempre he defendido la corona como institución, y eso no me impide, por supuesto, porque una cosa es ser monárquico y otra cosa es ser cortesano, el haber tenido ocasión de poder criticar a su majestad el rey cuando me ha parecido que o no está bien aconsejado o no lo está haciendo bien en determinadas cosas, como han sido algunos discursos que ha tenido recientemente, especialmente en todo lo que es la materia de la guerra de Israel contra Hamás, y me ha parecido que estaba muy mal aconsejado y lo he criticado. En este caso, en el caso de la Dana, me parece que su intervención ha sido muy buena, ha sido muy necesaria y creo sinceramente que fue un buen apoyo para la gente y que la gente se sintió de alguna manera arropada por alguna institución del Estado, que puede que fuese la única institución, el quedarse aquel día allí en Paiporta a pie firme cuando Sánchez salió corriendo a la primera bola de barro, creo que fue una buena decisión de la Casa Real. Y creo que también pienso que si no ha ido más es porque no le han dejado ir más o porque
ha pensado que si iba más iba a tomarse como un enfrentamiento institucional, que tal vez no era lo que le aconsejaban, etcétera, etcétera. En todo caso, creo que hay suficientes responsables detrás de todo lo que ha pasado en Paiporta como para encima venir a echarle en cara al rey, en este caso, lo que haya sucedido. Se le pueden echar en cara otras cosas recientemente, pero en particular todo lo que tiene que ver con la Dana, en absoluto al revés. Yo creo que ha estado donde tenía que estar y ha estado bastante bien en su sitio. Sí, yo creo que el rey, que Felipe VI, en estos momentos, pues tiene tres cosas que le prestigian. Bueno, primero, es decir, una vida discreta y la parte de corte y que ha reducido. Tiene otro, su intervención que hubo tras el golpe en Cataluña de Puigdemont, y la otra luz de su reinado pues ha sido el tema de la Dana en su comportamiento en Paiporta, pero también el hecho de que le mandara la Guardia Real de inmediato, sin esperar. Pero hay que recordar que él es el jefe de las Fuerzas Armadas. De alguna manera podría haber tratado de influir más para que Margarita Robles no enviara con cuentagotas y con un retraso de 3 días, una semana, al ejército. Entonces, pues en algún momento yo creo que los españoles desearían ver algún gesto o alguna acción por parte de Felipe VI, y que no siempre pues estuviera dando un poco la imagen de secuestrado, que es la que creo que mayormente está dando. En cualquier caso, el artículo 56 de la Constitución dice que el rey es el jefe de Estado, símbolo de la unidad y permanencia, y dice arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Entonces, ese arbitraje y moderación del funcionamiento regular de las instituciones, nos encontramos en una época donde jamás hemos tenido un funcionamiento más irregular de las instituciones. Por ejemplo, nos encontramos con que el legislativo no legisla, porque la legislación se negocia en Suiza o en Waterloo, y que además la función de control que tiene el Congreso pues es absolutamente ignorada. Nos encontramos también con problemas entre dos instituciones de las Cortes, entre el Senado y el Congreso, donde el techo de gasto se le ha hurtado al Senado su capacidad de veto. Nos encontramos con un funcionamiento anómalo del Poder Judicial, donde uno de los poderes, que es el Ejecutivo, trata de someter al Poder Judicial. Nos encontramos con una Fiscalía, es decir, el funcionamiento regular de las instituciones es un desastre absoluto. Luego, esa función, porque efectivamente el rey tiene muy poquitas funciones de acuerdo con la Constitución, pero para una que tiene y que además está estipulada, que es arbitrar y moderar, me gustaría saber qué puede hacer. Yo no lo sé, porque yo no soy rey, pero sí creo que él tiene que tener asesores que le expliquen cómo se ejecuta precisamente ese artículo, que es el 56. Y yo no sé, pero yo creo que de cara a la imagen de la Casa Real ayudaría mucho el no ver al rey riéndole las gracias a Pedro Sánchez en tantos actos públicos, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Y también se agradecería, es decir, que Pedro Sánchez dejara de humillar en público, que parece que es lo que disfruta con el tema que el jefe de Estado, porque al final parece que en el organigrama de nuestro Estado es como si el rey, que es la figura superior, pues estuviera como si fuera el asesor o el adjunto de Pedro Sánchez. El jarrón chino, y sí. No, es decir, oye, el rey es el jefe de Estado y merece un respeto, pero en todo momento, pues oye, pues Pedro Sánchez está tratando de disminuirlo. Y en ese sentido también yo creo que es importante que los españoles vean que el rey defiende también su posición y el respeto a lo que simboliza, porque si quieres ser respetado, respétate a ti mismo, que yo creo que eso es muy importante. Y hay momentos en que el rey no debería de haber estado, o en determinadas situaciones haberlo permitido, y bueno, y el hacer esas conchaveos o esas sonrisas en momentos muy complicados en España con una persona. A mí siempre me ha sorprendido que su padre, que ahora en estos momentos pues parece que ha llegado hoy a Vitoria para una revisión médica, que él sea tan escrupuloso con su padre, porque su padre no está en estos momentos perseguido ni imputado por ningún problema judicial, pero él hace como asquitos a decir, no, yo con mi padre que no me fotografíen, yo no quiero estar al lado de mi padre por si y tal, y dice, bueno, pero si su padre no está imputado, y sin embargo esa misma
precaución no la está ejerciendo con gente que está imputado. El fiscal general del Estado pues se sienta a su lado. Begoña, pues oye, pues está en las recepciones y se sienta a su lado. Que estos son imputados, que su padre y su hermana Cristina no está imputada. Además, su hermana Cristina fue declarada inocente en el juicio que hubo. Si bien su cuñado Undargarín pasó en la cárcel, pero su hermana y tal. Pero sin embargo, no se ve con ellos para no mancharse, para no manchar su imagen. Dices, pero si tu padre no te mancha la imagen, quien te está manchando la imagen es Begoña Gómez, es el hermano de Sánchez y es el fiscal general del Estado, y son todos estos sinvergüenzas con los cuales estás. Eso sí que te manchan tu imagen. Bueno, don Borja, usted es hombre de imágenes. Usted es hombre, uno de los animadores más importantes del mundo. Ha participado usted en numerosas películas de animación, en estudios de todos los 25 continentes, y es por tanto más hombre de imagen que de palabras, ¿no? Pero le voy a preguntar por una palabra. La palabra cáncer. Se ha dedicado el Congreso de la Nación a discutir sobre si los españoles podemos usar la palabra cáncer en sentido político. En el sentido que nos dé la santa gana. Es decir, ahora ya no se puede decir el PSOE es el cáncer de España, que lo es. No, se puede decir porque es una proposición no de ley lo que han aprobado, con lo cual no tiene ningún efecto, pero les gustaría que no dijéramos eso. Ya, pero bueno, a partir de que... O sea, a mí me sorprende que hayamos llegado a este punto en el que aceptemos que el legislativo, que en el Congreso se esté discutiendo de qué manera tenemos que usar el lenguaje los españoles. Entonces hay determinadas cosas en las cuales, una vez más, cuando ves los resultados de las votaciones, este tipo de cosas, dices, pero es que ahora mismo solamente hay 33 personas que tienen sensatez dentro de esa Cámara. Estamos en una situación crítica porque es que dices, es que son muchos. Y es que solamente que hay menos de un 10% de los diputados que tienen la cabeza suficiente para decir, esto no estamos aquí para hablar de estas cosas. O sea, si la gente llama cáncer, ha extendido la palabra al uso común del lenguaje, etcétera, etcétera. Pero ¿quiénes somos nosotros? Por ejemplo, habrá algunos envidiosos que puedan decir que Vinicius es un cáncer para el Madrid. Sí, mentira, no lo es. Pero cada uno usa el lenguaje como quiera. Bueno, ¿no? Pues además, si nos prohíben cáncer, pues diremos, pues eso es la gripe de España. ¿Qué vamos a ir palabra por palabra eliminando la peste, palabras del la lenguaje, ¿no? lepra de es una cosa disparatada. Entonces llega un momento que efectivamente dices, no tiene más recorrido eso. Lo que sí es claro, lo que sucede es que yo creo que la palabra cáncer ahora mismo de repente se ha convertido en una palabra que le resulta muy incómoda a unos y a otros, porque resulta que es que tenemos un montón de mujeres que se han estado haciendo mamografías o que deberían haberse estado poder hacer mamografías para saber si podían detectar problemas de cáncer de mama, etcétera, etcétera, en comunidades que están gobernadas tanto por socialistas como por populares, y ahí no se pueden tirar la piedra el uno al otro porque las piedras van en ambos sentidos y las pedradas les llegan a unos y a otros, de la manera que probablemente lo que han llegado es a la conclusión de esta palabra no nos conviene porque estamos demasiado entonces, que si Juanma Moreno no sé qué, que si Paje no sé cuántos. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a ver pues cómo nos organizamos para emitir nuestra entrevista del día. Pausa y a ello. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Con Fernando Paz descubriremos cómo el cristianismo ha moldeado la historia occidental y del mundo. A lo largo de 10 sesiones recorreremos desde los orígenes del Antiguo Testamento hasta el siglo XXI, explorando la fe, la vida de Jesús, los primeros cristianos, los concilios, el papado y los momentos decisivos, como las cruzadas, la evangelización de América y el conflicto entre razón y fe. Comienza este mes de octubre. Llama al 91-616-2464 e infórmate, o escríbenos un correo a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Controlar los niveles de azúcar en sangre es fundamental para disfrutar de una buena salud. Con el innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, obtendrás en pocos segundos el resultado de la prueba que harás sin agujas, sin dolor y sin extraer sangre del dedo. Llama ahora e infórmate en el 900-730101. Consulta las condiciones especiales que tendrás por ser oyente de Radio Libertad. 900-730101.
Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. Nunca olvidaremos los hogares inundados, las familias rotas. Tampoco a quienes llegaron después, a quien recorrió un largo camino para llegar a mi garaje, a quienes volvían a casa con las botas sucias y el corazón limpio, a quienes sacaron una sonrisa en un mar de lágrimas. A todos, gracias, porque unidos, alcem el vol junts. Pla Recuperem València. Generalitat Valenciana. Así, ara. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, pues 9:02 de la mañana, 8:02 en las Islas Canarias, y estamos aquí con nuestro invitado del día, don Santiago Abascal. ¿Qué tal está usted? Muy buenos días, muy a gusto con vosotros. Bueno, ha sido anunciar que venía Santiago Abascal al estudio y oiga, se nos ha caído la red, con lo cual en estos momentos estamos emitiendo en directo por FM, por culpa de Romerales. Estoy seguro de que ha sido un boicot, pero vamos, deliberado. Y afortunadamente pues estamos, por supuesto, grabando todo, audio y vídeo, así que sacaremos los podcasts correspondientes para que ustedes puedan ver, aquellos que no nos escuchen por FM, el programa, aunque sea en diferido. Pedimos mil disculpas. Estamos también, pues bueno, si no hay destornillador, pues habrá que usar un cuchillo para mover el tornillo, así que estamos aquí con mi móvil, pues enfocando en estos momentos a don Santiago Abascal, y esperamos que puedan ustedes escuchar convenientemente al resto de los contertulios, porque no me voy a estar, como en la otra media hora de tertulia, moviendo el brazo con el móvil de un sitio a otro, porque acabo ya baldao. Don Santiago, muchísimas gracias por estar aquí. A ti, es un placer. Lo primero de todo, a lo importante, ayer fue el funeral laico, que sigo sin entender qué significa eso, por las víctimas de la Dana. Usted personalmente dijo que no pensaba asistir, y además que no iba a asistir ningún cargo de Vox porque no pensaban participar en esa farsa. Bueno, ni en esa ni en otras muchas. Yo no voy a ir a ningún tipo de acto institucional con el gobierno de la mafia, de la corrupción y de la traición a España. Y mi única coincidencia con este gobierno, mi única coincidencia física, va a ser en el Parlamento, pero siempre que podamos hablar. Y por supuesto, si hay algún debate en Televisión Española o en cualquier otra televisión, cuando se convoquen las elecciones también. Pero no voy a ir a ningún tipo de acto con ellos, porque ha pasado un año, en este caso hablamos de la Dana, y se ha construido alguna presa, se ha limpiado algún barranco, es decir, todo aquello que acrecentó la tragedia, todo aquello que hicieron los que son culpables de lo que pasó en Valencia, sigue igual. La gente se ha quedado sin sus propiedades, sin sus familiares, y no se ha tomado ninguna medida para que esto no vuelva a ocurrir. Yo no puedo salir con esa gente a ningún lado, no puedo aparecer en ningún evento. Ya se había hecho un funeral, por otra parte, y los que tenemos fe, pues ya hemos hecho lo que tenemos que hacer, ya hemos rezado por las víctimas, pero yo desde luego en esa foto no aparezco. Ayer algunas de las víctimas presentes en el funeral, y pese al intento de cerrojazo informativo del Partido Socialista, algunas de las víctimas se levantaron para increpar, para insultar a Sánchez, a Mazón. ¿Qué es lo que le transmite Vox Valencia? ¿Cómo está el ánimo de la gente en estos momentos allí? Bueno, yo creo que
lo que ha pasado en Valencia ha afectado a toda España y creo que el ánimo es compartido. Hay un deseo gigantesco de cambio, pero no solo por eso, por todo. Vivimos en un momento en el que parece que todas las instituciones se están degradando, que las cosas han dejado de funcionar. No hay más que mirar a León y a otros muchos sitios de España y ver lo que ha ocurrido con los incendios. Miramos las inundaciones en Valencia o los servicios sanitarios en Andalucía. Y algunos presumen de gestión solo, no de principios, pero cuando tienen que gestionar parece que no saben hacerlo muy bien. Entonces hay una sensación de degradación acompañada a hechos aún más graves, como el de que al frente del gobierno de España hay una mafia corrupta, una mafia que no tiene límites a la hora de mentir y una mafia que ha traicionado a los españoles entregando el poder en nada más y nada menos que a la violencia terrorista de ETA, a la violencia golpista del separatismo catalán y a la violencia antifa que indultan desde el Consejo de Ministros, de esos que nos atacan en los actos y que luego son indultados. Entonces la situación es delirante. Yo creo que ni en nuestras peores previsiones podíamos haber imaginado hasta dónde iba a llegar. ¿Y qué solución tiene esa situación delirante? Echarlos y sentarlos en el banquillo. No echarlos y decir pelillos a la mar, sino cambiar las cosas de verdad, porque durante 40 años hay muchas cosas que han dejado de funcionar y otras directamente que se han destruido, ¿no? Como el acceso a la vivienda, que era algo que hace 30, 40 años para otra generación de españoles era posible sin tener que emplear en ello prácticamente todos sus ingresos y teniendo la posibilidad de adquirir una vivienda en un número razonable de años. Bueno, eso también se ha acabado. Aquí han gobernado 40 años, de los que 35, de los que 25 prácticamente han gobernado los socialistas y 15 el Partido Popular. Cuando han gobernado los socialistas han hecho avanzar su agenda política y cuando ha gobernado el Partido Popular, pues se puede decir que en varias de esas también han hecho avanzar, por lo menos han mantenido la agenda política socialista, ¿no? Y la han hecho avanzar en las regiones, la agenda política socialista. Entonces, bueno, pues los que han destruido esto, los que lo han estropeado, ¿son los que pueden arreglarlo? Francamente yo creo que no. Dice usted que la única solución pues es efectivamente desalojarles del gobierno, pero para eso hacen falta elecciones. Y ahora, pues de repente nos hemos encontrado con que se abre el ciclo electoral en Extremadura. María Guardiola ha decidido que disuelve el Parlamento Regional extremeño ante la imposibilidad de aprobar unos presupuestos y todos sospechamos que esta es la primera de una serie de convocatorias que yo creo que servirán para que los partidos tradicionales, PP y PSOE, pues traten de ajustar sus estrategias antes de ir a unas generales, ¿no? Sí, porque no sé para qué más van a servir las elecciones. No les tenemos ningún miedo, pueden convocar la de Extremadura y todas las que quieran, que nosotros no vamos a cambiar nuestra posición política, porque se abrirán las urnas, el resultado será pues el que fue o parecido. Habrá una relación de mayoría similar y nosotros no vamos a cambiar nuestra posición. Nosotros no vamos a apoyar investiduras o apoyar presupuestos sin que una parte de aquello que consideramos importante sea respetado. No todo, porque nosotros no somos ni chantajistas ni regalamos los votos. Pero hay cosas que nos parecen muy importantes, que son trascendentales para un cambio de rumbo en España, que no vamos a dejar de lado. Entonces, bueno, pues espero que el mensaje de las urnas vuelva a respaldar eso y que algunos entiendan que a nosotros no se nos atraca, que nosotros pedimos el voto de la gente para defender sus intereses y sus convicciones y que nosotros no regalamos esa confianza. Ha dicho usted que estamos gobernados por una mafia. ¿Hay financiación ilegal en el Partido Socialista? Yo he puesto una querella, bueno, más que una querella, he puesto una denuncia ante la Fiscalía acusando al Partido Socialista de financiación ilegal y de blanqueamiento de capitales, porque el presidente del gobierno reconoció, incluso él, de otros ya lo sabemos, haber cobrado dinero en efectivo, pero cuando analizamos las cuentas que había publicado el Partido Socialista de los últimos años, no había ninguna referencia a una caja en efectivo.
Entonces, ahora de repente han salido a justificarlo con algunas extracciones de dinero de cuentas en cuantías sorprendentes, pero es muy extraño. Además han tenido que tardar un par de semanas para poder justificarlo. Podían haberlo hecho a la primera de cambio. Yo creo que sí, que hay una financiación ilegal en el Partido Socialista, que mientras tanto se ha dedicado a acusarnos de financiación ilegal a los demás, de manera infructuosa, porque todas esas denuncias contra Vox por financiación ilegal han decaído. Estamos en estos momentos con un gobierno asediado por la corrupción, con un gobierno además que parece que ha perdido cualquier posibilidad de sacar adelante ningún proyecto legislativo, dado que Puigdemont, acuciado por sus propios problemas internos, ha anunciado que va a dejar de apoyar, al menos un poquito, a Pedro Sánchez. Si Pedro Sánchez se encastilla, ¿qué legislatura nos espera hasta 2027? Sin posibilidad de aprobar nada en el Parlamento, a expensas de lo que vayan sacando los tribunales. Es que no veo qué saca Sánchez prolongando la legislatura, salvo blindarse ante la justicia, claro. Sí, yo creo que es la única explicación. A mí me cuesta mucho ponerme en la cabeza de un personaje sin escrúpulos, pero entiendo que la única razón para continuar adelante es dilatar su puesta a disposición judicial. Porque, por cierto, en estos momentos no serviría de nada una imputación a Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque toda la mayoría parlamentaria que le sostiene votaría en contra del suplicatorio del Tribunal Supremo. ¿Estamos seguros de eso? Yo sí. ¿Sí? ¿Cree usted que Puigdemont votaría en contra del suplicatorio? ¿Cree usted que Puigdemont va a legitimar a los jueces españoles de alguna manera? Yo creo que no. Probablemente no. Yo creo que no. Yo creo que el relato de que los jueces españoles son jueces que hacen Lawfare, que son jueces franquistas, que es un residuo de no sé qué, pues lo tienen todos. Y en estos momentos sostienen a Sánchez porque les conviene que Sánchez continúe. Y la única razón de que Puigdemont, que no es precisamente un dechado de virtudes y que supuestamente ha roto con Sánchez y se ha vuelto a meter en el maletero y ha desaparecido. Creo que su competencia en Cataluña le ha acusado de hacer una ruptura de 8 segundos. Bueno, pues la única razón de que haya roto aparentemente con Pedro Sánchez es la subida de Alianza Catalana. Y la única razón de la subida de Alianza Catalana es el problema de inmigración, que es el que yo llevo denunciando en el Congreso de los Diputados desde que tuve el honor de ser elegido por los españoles y que antes no se denunciaba, porque es el problema de los problemas. Y eso está detrás de todo, pero francamente creo que Puigdemont ha tomado una decisión para salir del paso, pero unas horas después ha llegado a un acuerdo con el Partido Socialista y ayer por la tarde votaban conjuntamente. Problema de inmigración. Acaba de aprobarse en Portugal pues una batería de medidas en las últimas semanas, por ejemplo, para limitar las reagrupaciones familiares o, por ejemplo, para endurecer mucho las condiciones de concesión de la nacionalidad portuguesa. Ese cambio se ha producido en Portugal por el ascenso del Vox portugués, que allí se llama Chega, de André Ventura. ¿Aquí hay que endurecer las condiciones para la concesión de la nacionalidad también? No tengo ninguna duda, porque para empezar son incluso fraudulentas, no se cumplen ni siquiera las condiciones que hay, pero yo también pienso que hay que endurecerlas. La nacionalidad no se regala, la nacionalidad, para los que la tenemos, la nacionalidad española es un tesoro, y es un tesoro que valoramos y por lo tanto no se va entregando a la ligera. Estaría bien que intentéis localizar los periodistas, perdón por decir lo que tenéis que hacer, algún notario de esas regiones donde se están produciendo muchas nacionalidades y que expliquen cómo se están concediendo, que expliquen si la gente que está recibiendo la nacionalidad sabe español y si la gente que está recibiendo la nacionalidad y que proviene de países donde no hay convenio de doble nacionalidad, si está renunciando a la nacionalidad del otro país, si está mostrando sus documentos. Yo te aseguro que no, y que cuando lleguemos vamos a hacer una auditoría para repasar todas las nacionalidades concedidas, porque estamos convencidos de que miles y miles de ellas han sido fraudulentas. ¿Y esas nacionalidades se anularán entonces? Si han sido fraudulentas, esperamos llegar a tiempo para poder revocarlas. Estamos viendo en toda Europa un cambio de ciclo importante, cambio de ciclo que además viene impulsado por
lo que fue, bueno, es un tsunami que ha llegado a la Casa Blanca, que se llama Donald Trump, que está cambiando la geopolítica del mundo y está modificando muchos de los planteamientos ideológicos de esta revolución autodestructiva que hemos vivido en Occidente en estos últimos años. Se acaba de producir la victoria de Babis en Chequia, se ha producido el ascenso de Chega en Portugal. ¿Cómo ve el panorama? Porque yo percibo que en algún momento hay una cuerda que se va a romper, que es la cuerda que ata al Partido Popular Europeo y al Partido Socialista Europeo. Está cambiando la geopolítica, están ascendiendo las fuerzas soberanistas en Europa y antes o después, no sé si más antes que después, en algún momento desaparecerán del mapa las Ursula von der Leyen de turno y el Partido Popular Europeo, si quiere sobrevivir, necesitará hacer un cambio de caballo en mitad de la carrera y mirar hacia su derecha. ¿Tiene usted esa misma percepción? Bueno, con un matiz. Yo creo que más que romperse la cuerda que une al Partido Popular Europeo y al Partido Socialista Europeo y que les lleva a votar conjuntamente el 90% de las veces y a determinar todas las políticas en los estados, especialmente las migratorias, las relativas al Pacto Verde, las políticas de género, todo lo que de verdad nos está destruyendo. Antes de esa ruptura entre socialistas y populares europeos, yo creo que se va a producir una ruptura entre los propios populares. Yo creo que ¿qué quiere decir? Habrá facciones de distintos países del Partido Popular Europeo que sigan queriendo el pacto con los socialistas y otras que intentarán el otro pacto. Yo creo que a lo que... ¿Eso es su intuición o tiene usted información y ya ha habido acercamientos entre algunos de los integrantes? Yo creo que es algo que ya ha pasado en algunos lugares. Si atendemos a los pactos en los países, la mayor parte de ellos han significado pactos de socialistas, populares, incluso comunistas, contra las fuerzas victoriosas en lugares como Austria, ¿no? O como Francia, donde todos se unen contra Rassemblement. Ha ocurrido en Holanda, que están en estos momentos recontando los votos, prácticamente están al final, pero ha ocurrido en Polonia, donde ganó nuestro aliado también, y el Partido Popular, los socialistas y comunistas pactaron contra el vencedor de las elecciones. La única excepción es Italia, donde se ha producido un acuerdo entre los grupos patriotas y conservadores y el Partido Popular italiano, que es el Forza Italia. Esa es la única excepción por ahora, pero yo creo que eso es lo que va a acabar imponiéndose, pero va a haber rupturas, porque va a haber algún Partido Popular Europeo que no va a renunciar a ese acuerdo con los socialistas y probablemente haya divisiones, haya escisiones. Bueno, de hecho en Alemania... En definitiva, van a entrar en crisis, porque el avance soberanista y el avance patriota es inexorable. Lo que no sé es si llegará a tiempo en algunos lugares, porque la situación de países como Gran Bretaña pues es muy preocupante, ¿no? Porque hablando de Gran Bretaña, pero ver a Starmer defendiendo la fe islámica y atacando la islamofobia junto a mujeres, prácticamente niñas algunas, completamente tapadas, a las que solo se les veían los ojos, me parece un mensaje verdaderamente aterrador en Europa. Hablando del Reino Unido, una curiosidad. En el Reino Unido las encuestas dicen que se hunde la derecha tradicional, es decir, el Partido Conservador, se hunde la izquierda, es decir, el Partido Laborista, y en su lugar, si mañana hubiera elecciones, ganaría una mayoría absolutísima Reform, que es un partido pues soberanista a la derecha del Partido Popular, pero no es el aliado de Vox en Reino Unido, ¿no? En Reino Unido ustedes... Realmente la alianza es más con el partido de Tony Robinson. Bueno, Tommy Robinson no tiene un partido, que yo sepa. Tommy Robinson es un activista que ha convocado movilizaciones muy importantes y que hemos respaldado, pero tenemos una buena relación con Reform también. Yo conozco a Nigel Farage, conozco también a algunos de sus colaboradores y hay una muy buena relación. Lo que ocurre es que cuando hablamos de aliados formalmente en Europa, somos referidos a los que están en el grupo de Patriots, y como consecuencia del Brexit los partidos británicos en estos momentos están fuera. No están. Usted sigue siendo presidente del partido Patriots. Sí, en Europa, no me han echado todavía. Vale. Le quiero hacer una pregunta a don Marcos. No, digo porque no hace tanto, además. Le quiero hacer una pregunta a don Marcos de Quinto. Le pido a don Marcos que hable un poco alto para que pueda captar el móvil.
Hablaré lo más alto posible. Era respecto a lo que antes estabais comentando del tema del PP europeo y socialistas. Lógicamente, lo que se está viendo es que el socialismo está absolutamente en retroceso, y no lo digo ya por Argentina o por Estados Unidos. Quedaron terceros en Portugal, quedaron terceros en Alemania. Es decir, hay un rechazo al socialismo. Y sin embargo, cuando yo veo al Partido Popular, que sigue todavía abrazado a los socialistas en Europa, me estoy preguntando... porque realmente el Partido Popular ideológicamente no confronta contra los socialistas. Entonces yo no sé si la estrategia que tiene el Partido Popular es sustituir a los socialistas antes que asociarse con partidos soberanistas, porque realmente parece muchas veces que tienen muchísima más miedo al crecimiento de los partidos soberanistas, y lo que podrían estar pensando es sustituir a los partidos socialistas por una socialdemocracia conservadora de alguna manera. ¿Qué opinas de esto? Yo opino que la única estrategia del Partido Popular Europeo, de los partidos populares europeos, es el poder por el poder. Creo que durante muchos años, o sea, no creo ni que estén planteándose sustituir a los socialistas. Durante muchos años, entre unos y otros, han moldeado un consenso que ha dado la espalda a los pueblos. Ha sido un consenso de élites, de oligarquías, que ha estado muy alejado de los intereses de la gente corriente. Lo hemos visto en multitud de cuestiones en las que han avanzado sin preguntar a nadie. Las políticas migratorias, que han destruido Gran Bretaña, que prácticamente han destruido Francia, Bélgica, y que están haciendo mucho daño en otros muchos países. Yo creo que en España estamos todavía a tiempo. En otros lugares no me atrevo a vaticinar qué va a pasar. Ayer había un mensaje durísimo de Elon Musk en la red social X que decía: en Gran Bretaña habrá una guerra civil. La única cuestión es cuándo. Sí. Porque cuando ya ese tipo de inmigración islamista adquiere una dimensión tan grande, eso no es fácil revertirlo de manera... Eso es lo que me refería, que ideológicamente han mantenido la misma bandera, luego es muy complicado. Claro, pero no es que tengan la estrategia de sustituir, es que en realidad, como consecuencia de su acción política en 40 años, han acabado pensando lo mismo. Y han avanzado en esas políticas migratorias, han avanzado en las políticas verdes, las políticas de género. Es que son las mismas. Es que no creo que piensen otra cosa. Eso sí, sus votantes piensan otra cosa. Sí. Y yo creo que eso es muy importante decirlo, porque ¿por qué siguen teniendo esos apoyos en algunos lugares? Como Alemania o España, fundamentalmente, porque en el resto de sitios los partidos populares se están desplomando, ¿no? Porque han conseguido mantener una idea muy simple: es el voto útil para que no gobierne la izquierda. Y una parte de los votantes se han convertido en acríticos, o están tan desesperados que dice: mira, me agarro a un clavo ardiendo, porque lo primero, y seguro que lo veis en cualquier conversación, es echar a estos. Bueno, pues hay que echar a estos y hay que hacer una cosa distinta, no la misma. Y ellos han demostrado que no saben hacer una cosa distinta. Pero la estrategia, el poder, es que creo que no hay otra. No es una estrategia de principios. Don Borja Montoro. Buenos días. Pues me comentaba el otro día un buen amigo, Roberto Barroso, que es un tuitero muy activo, y me decía, porque lo acababa de ver a usted en una entrevista en Telecinco, y me decía, es que cuanto más le intentan dar, mejor sale airoso. Yo creo que usted ha ganado, es verdad que ha ganado experiencia y ha ganado puntos, y es cierto que hablábamos antes del deterioro de las instituciones. Hay instituciones públicas y hay instituciones semipúblicas, porque la prensa en España, aparte de la prensa pública, en general toda la prensa, esto es una excepción donde estamos ahora mismo, pero es semipública, porque tienen subvenciones, etcétera, etcétera, y el dinero viene del poder. Y es cierto que yo creo que en el deterioro de las instituciones cabría de alguna manera incluir a gran parte de la prensa, que no me parece que esté actuando de una manera muy justa, etcétera, sobre todo viendo los resultados y viendo cómo van las cosas. Y sigue siendo usted el líder del tercer país para el Partido de España, y es el presidente de Patrios en Europa. Es una figura, primero, que lo convocan poco para hacerle entrevistas, segundo, sale usted muy bien, muy airoso. Entonces, a mí me gustaría, yo no creo en las casualidades, entonces digo,
viendo el resultado que esto les está dando, yo empiezo a tener sospechas de que detrás está Vox. ¿Cuánto dinero está gastándose Vox en pagar a estos periodistas para que sigan formulando las mismas suposiciones, las mismas preguntas que llevan haciendo 2 años, lo sigan llamando a usted putinejo, le sigan diciendo a usted esto y aquello, viendo hacia dónde va y cómo van las encuestas? Entonces llega un momento que dices, la estrategia no funciona. ¿Por qué sigue usted? ¿Por qué piensa usted que sigue esa estrategia? Porque no tiene ninguna lógica. Yo creo que por incapacidad. No se puede poner puertas al campo, no se puede contener lo que va a llegar. Entonces, lo han ensayado todo. Yo bromeaba siempre con el modo en el que actuaban cuando nos vieron aparecer por primera vez. Lo habré contado más veces, pero bueno, las cosas hay que repetirlas. Sí. ¿No? Porque yo voy por la calle y me dicen, tienes que darle caña a Sánchez. Digo, pero si soy el que más le da, ¿qué quieres que haga? Pero ¿ha visto usted lo que le digo? Sí, pero más. Y bueno, hay que repetirlo, porque es verdad que a veces pensamos que decimos una cosa y nos escuchan, pero no. Entonces yo recuerdo que cuando Vox llena Vistalegre en el 2018, claro, de repente aparecemos en todas las televisiones. Decían, esto ha sido una sorpresa, esto ha ocurrido algo que nadie esperaba, ¿no? Digo, no lo esperabais vosotros, pero no ha sido ninguna sorpresa, lo estabais ocultando, pero había algo larvado en la sociedad que no habéis querido ver, que habéis ocultado y ha surgido. Entonces empezaron las estrategias. No, lo que hay que hacer es no hablar de ello. Claro. O lo que hay que hacer es combatirlo. Lo que hay que hacer han hecho todo. El cordón sanitario, la demonización, el intento de discutirlo, lo han ensayado todo, ¿no? Entonces están como, yo decía, como el entomólogo cuando descubre un nuevo insecto y decía, ¿qué hay que hacer con él? ¿Será tóxico? ¿Será tóxico? Lo pisamos, no lo miramos por si nos ataca. Y entonces vamos a la CIPAC. Claro. Y entonces estamos en Washington. Y Obiscal lo saluda a Donald Trump. Claro. Inmediatamente salen los aranceles. Sí. Claro. Entonces, y dice mal el nombre y entonces deciden, vamos a reírnos de él porque Trump ha dicho mal el nombre. El de Sánchez lo dijo peor el otro día. No lo dijo. Y entonces llega un momento que de repente dice, es que no se puede porque se ha atado una cuerda al cuello con Trump, y ahora de repente Trump empieza a recibir halagos de parte de todo el mundo porque está consiguiendo grandes cosas, y en menos de un año, si vuelve a decir Obiscal, pues todo el mundo dirá, joder, qué mal nos viene esto, que ahora mismo el señor Obiscal sea el mejor amigo de Donald Trump. Me parece disparatado, y yo, como ciudadano, y como además quiero decir que además los sufrago a todos ellos. Claro. Me cuesta decir, además, tengan ustedes un poco más de visión, porque yo tengo derecho a ser informado con un poco más de objetividad. Y entonces pues me gustaría... Ayer hablaba de los epitafios, ¿no?, que nos han puesto. Han sido con todo lo que hemos hecho, era el inicio del fin de Vox. Las 2 mociones de censura, la salida de los gobiernos, y lo que no hemos hecho, ¿no?, que ha habido gente que se ha ido y ha dado un portazo. Todo lo que ha pasado en torno a Vox, o las alianzas internacionales, ha servido para que periodistas, tertulianos, o sea, no, Vox ya está acabado, Vox se ha suicidado. Sí. No, en realidad no sé si coordinado. Yo creo que es la expresión de un deseo que tienen. Sí. Pero claro, deberían darse cuenta de que... Sé que tiene don Santiago otros compromisos, y me gustaría hacerle una pregunta antes de que se vaya. Estamos viendo en las encuestas, todas las encuestas, cada una con sus sesgos, pero todas tienen la misma tendencia. Vox está yendo fuertemente al alza, el Partido Popular está yendo ligeramente a la baja, el Partido Socialista está recortando distancias con el Partido Popular, y los socios del Partido Socialista están viniéndose abajo porque están siendo fagocitados por Sánchez. Yo le pregunto, ¿tienen ustedes encuestas internas que les digan cómo está la situación? Y en torno a eso, 2 subpreguntas. Primera, ¿confirman sus encuestas internas esas tendencias que las encuestas públicas marcan? Y segundo, en nivel absoluto, ¿dónde está ahora Vox? ¿En el 17, en el 18, en el 20, en el 16? Porque es que hay encuestas para... no. Eso no te voy a decir. Lo que te voy a decir es que esas son las tendencias, que estamos realmente bien, y que nos gustaría estar mucho mejor. Y podemos estar mucho mejor si todos esos que votan con la nariz tapada empiezan a votar con alegría y con satisfacción aquello que de verdad creen. Porque una cosa es lo que digan, la intención de voto y los porcentajes, y otra, hasta qué punto el mensaje de Vox es compartido en muchos aspectos por la inmensa mayoría de los españoles. Entonces a mí me gustaría que todos esos que votan al PP, incluso al PSOE, y que comparten nuestra posición en materia migratoria, por ejemplo, pues que
que voten con alegría, que no se sientan tan secuestrados. Pero vamos, las tendencias son... Que no hace falta convertir el voto en un ejercicio de masoquismo, ¿verdad? Efectivamente. Yo decía que las tendencias son esas, y nosotros sí manejamos datos, y los hemos manejado siempre. Y sabíamos que las elecciones del 23 podían no ganarse, mientras el Partido Popular y todos sus medios, con encuestas manipuladas, engañaron a los españoles diciendo que las elecciones estaban ganadas, estaban repartiéndose los ministerios y estaban diciendo que con Vox no hacía falta contar. Era lo único que les preocupó en el 23. Todo eso con la ayuda inestimable de María Guardiola, gran responsable de lo que pasó en el año 2023 en España, porque se dedicaron a demonizar a Vox con estas cosas del machismo, la xenofobia, la homofobia. Claro, tú demonizas a aquel con el que tienes que pactar, pues te estés dando un tiro en el pie. Pero a mí no me da ningún miedo que me pregunten por estas cosas, porque me decía, siempre están con lo mismo, esas preguntas que parece que pagan ustedes. Bueno, no lo pagamos nosotros, pero no tenemos ningún miedo a hablar de esas cosas, porque cuando hablamos de esas 4 cosas con las que nos etiquetan, estamos conectando con lo que piensa la inmensa mayoría de los españoles. Pues don Santiago, le agradezco mucho que haya venido, lamento que haya sido en estas circunstancias tan romerálicas donde nos han boicoteado la red de la empresa precisamente hoy, ya es casualidad, Romeraldes. Bueno, y nada, le veo en plena forma. Muchísimas gracias por venir al estudio y hasta la siguiente. Es un placer, de verdad, muy agradecido. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a rematar nuestra tertulia. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. En Radio Libertad tienes lo mejor del Toro Televisión. Al mediodía la fuerza de Dando Caña, con análisis sin censura. Por la tarde, la actualidad vive en la redacción abierta. Y al final del día el gran debate, el gato al agua, el más valiente. Radio Libertad y el Toro Televisión, la información que importa cuando importa. Radio Libertad también es el Toro Televisión. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. Presentamos Navarretinto, probablemente la mejor explotación de cerdos ibéricos de España, situada en la dehesa extremeña. Durante la montanera, los cerdos se alimentan de bellota de encinares sostenibles. Nuestra denominación es de bellota 100% ibérico. Mención exclusiva Pata Negra. Navarretinto tiene como norte la excelencia. Si le gustan los productos ibéricos, llámenos al 91 625 02 28. Con total garantía de satisfacción. Goles. Es la hora. Goles. Es la hora de su deportivo favorito. Vuelve Goles, vuelve Parrado, vuelve el clásico de la radio deportiva. A las 12 de la noche en Radio Libertad. Sin estigmas, con la más avanzada ciencia, con conciencia, afecto y respeto, tratamos desde el año 1935 a los pacientes mentales en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. Teléfono 952 20 14 64 o infórmese en la web www.hospitalsanfrancisco.com. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, encaramos la última parte de esta tertulia tan accidentada. No te lo perdonaré jamás, Romerales. Bueno,
20 años llevan diciéndonos que somos unos canallas, unos insolidarios, que estamos destruyendo el planeta y que por eso, y que además lo estamos destruyendo muy rápidamente y que por eso solo tenemos un año para actuar, así que hay que matarnos a impuestos, prohibirnos conducir el coche, hacernos comer basura, porque es que si no el planeta se muere. 20 años llevan así con esa mandanga y algunos han hecho fortunas gracias a esa estafa climática. Y ahora de repente se descuelga Bill Gates con que, bueno, en realidad lo de que el calentamiento global sí existe, pero lo de que va a destruir a la humanidad, que es quizá un poquito exagerado y que por tanto no habría que dedicar tanto dinero al calentamiento global, sino a otras cosas, como paliar el hambre y tal. Y dices, pero panda de golfos, ¿van a devolver el dinero que se han llevado todos los que se han enriquecido con la estafa climática? ¿Va a pagar a alguien con la cárcel? Me pregunto yo, no sé. Sí. Bueno, esto es lo que yo llamo los Nostradamus de todo a 100. Nos llevan engañando desde hace décadas. ¿Me acuerdas? En el 72 el Club de Roma decía que para el año 80 nos íbamos a morir todos de hambre porque no daba a la población suficiente y tal. Bueno, de ahí salen todas las políticas de control de la natalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Luego creo que era en los años 80 cuando la OPEP decía que en los años 90 se acababa el petróleo y que bueno, y que iba a ser eso también un desastre. Eso, bueno, todas estas cosas de Nostradamus de todo a 100 llevan dos consecuencias. La primera es, te aumentan los impuestos y te prohíben cosas. En aquellos momentos hubo la reducción de la velocidad en carreteras que no se hizo originariamente por un tema de seguridad, sino por un tema de consumos. Y por otro lado, por supuesto, subieron el precio de las gasolinas. Luego vino Al Gore con que se iban a derretir los polos y tal. Bueno, no se han derretido los polos en la Antártida, 5.000 kilómetros más de superficie de hielo. ¿Te acuerdas también, por ejemplo, el tema de lo de la capa de ozono, el agujero? Sí, vamos a morir achicharrados. Bueno, todos, y vamos a todos cáncer de piel, ya para empezar y no sé qué. Oye, pues no has vuelto a oír hablar de eso porque se ha cerrado, etcétera. También hubo regulaciones, se quitaron los clorhitos, pero bueno, que ahora siguen existiendo y no ha pasado nada. Es continuamente asustar a la gente, porque asustando a la gente con el fin del mundo, lo que sea, es lo que ha pasado en las tribus antiguamente. Lo único que pasa que antes, por ejemplo, en la Guerra Fría, te asustaban a la gente con la guerra nuclear. Ya como no, después del muro de Berlín y tal, ya no hay guerra nuclear ni nada, pues entonces se tienen que inventar cosas estos grandes sacerdotes que se juntan en Davos para asustar a la gente y gracias a tenerlos asustados, pues meter legislaciones, meter más impuestos y meter prohibiciones. Entonces llega un momento que lo que hay que pasar es mandarles a la mierda a todos estos. O sea, lo de Bill Gates, esto ya es impresentable. Es decir, están continuamente montando historias para posteriormente, oye, cuando quedan desarmadas, porque afortunadamente a través de redes sociales y tal ya se van desarmando estas cosas cuanto antes, pues bueno, que estos sinvergüenzas sean los que en estos momentos estén mandando en el mundo. Y también, por otro lado, lo importante ya es que los ciudadanos se empiecen a reír de todos estos druidas que salen ahí y que empiezan a decir todas estas cosas. Hay que ser un poquito más serios. Más críticos, sí. Totalmente de acuerdo. A mí me gustaría señalar que al margen de cuando vemos esas fotos con mucha solemnidad y mucha pomposidad de Donald Trump en Egipto y firmando los acuerdos de paz, todo eso ha sido un gran éxito y estaba a punto, todo el mundo estaba todavía, menos mal, bueno, se lo han dado a María Corina Machado, que es un premio Nobel muy merecido. No todos los premios Nobel de la Paz son muy merecidos, de hecho no se sabe si, pero bueno, ennoblece el premio el hecho de que se lo hayan dado a María Corina Machado. Me alegro mucho por ella, etcétera, pero habría estado muy bien adjudicado a Donald Trump también, y yo creo que no solamente por eso, ha firmado más acuerdos de paz recientemente entre Camboya y Tailandia, está haciendo cosas verdaderamente remarcables, está haciendo una cosa que no nos damos cuenta de hasta qué punto va a hacer cambiar los balances de poder, que es todo lo que está haciendo con las Fuerzas Armadas en las costas de Venezuela, etcétera, etcétera, y la presión a la que está sometiendo a la cabeza de la narcodictadura en Sudamérica. Y luego está haciendo cosas que se notan menos de este tipo, pero que el hecho de que aparezca ahora Bill Gates y salga con un mensaje como esto, eso no es casualidad. Eso, evidentemente no. Si Kamala Harris hubiese estado en la Casa Blanca, Dios nos ha librado, gracias a Dios nos aprieta, pero no nos ahoga, pero si ella hubiese estado en la Bill Gates no habría dicho eso hoy, eso es indudable.
Entonces a mí lo que me molesta es que luego estos pequeños triunfos, que son triunfos para toda la humanidad y son triunfos en teoría de este lado de la trinchera, digamos, de todos los que hemos combatido, después se los van a adjudicar muchas personas, que son unas personas que tienen mucho conocimiento, mucha sabiduría, en ocasiones mucha soberbia, personas que llevan 1 año y pico insultando a Donald Trump, hablando de él como si fuese... cuando era Ronald Reagan, porque ahora mismo todo el mundo reivindica a Ronald Reagan, pero yo me acuerdo cuando Ronald Reagan era un cowboy, y no lo decía solo la izquierda, lo decían siempre los mismos sofisticados. La derecha tiene un problema con sus sofisticados. Con sus cipotudos. Con sus cipotudos sofisticados, sí. Y entonces... la figura del cowboy de Ronald Reagan no solamente, y los insultos y la caricatura no solamente venía de la izquierda, venía de esa derecha también. Y ahora, con Donald Trump sucede lo mismo. Hay una derecha que reivindica mucho la figura de Ronald Reagan, que es una figura muy reivindicable y muy loable, etcétera, etcétera, pero que al mismo tiempo se dedica a repartir tartazos a Donald Trump, lo caricaturizan y lo tildan de bestiajo, de ególatra, de no sé cuándo, de que fíjate lo que está haciendo ahora porque va a transformar un ala de la Casa Blanca, creo que está haciendo obras, y entonces va a hacer un edificio un poco más grande y parece que es que fuese a hacer poco menos que el proyecto Germania de Berlín de Albert Speer. Y este tipo de derecha que se va a beneficiar de todas estas cosas, en algún momento debería tener la humildad suficiente como para salir y decir: hombre, habrá que darle gracias a este señor por todo lo que está haciendo, porque está haciendo un buen montón de cosas que no se notan tanto, pero que yo, que soy muy usuario, no solamente de Twitter, soy muy usuario de LinkedIn, porque profesionalmente es una red que funciona muy bien, etcétera, y siempre estamos muy al tanto y tal. Pero yo recuerdo los meses de junio en LinkedIn, y todas las compañías, todas, tintaban sus logos con la bandera del arco iris, todas. Esto no ha pasado en este año. Este año, el mes de junio, LinkedIn no tenía ese tinte, y eso tampoco es casual. Entonces, toda esta batalla que se está ganando, yo sé que es una batalla por la que todos peleamos, etcétera, y el señor Marcos de Quinto es una parte activa con su pie en pared y es una actividad, pero todos teníamos que, de alguna manera, decir: caramba, hay que reconocerle al presidente de los Estados Unidos que está en vanguardia de todo este movimiento. Sí, sobre lo que comentabas de las empresas que tenían, bueno, que eso ya está ahora remitiendo con el arco iris, todas las sus logos y tal. Hay un tema interesante. A mí me preguntaron una vez en una conferencia que estaba dando con empresarios, me preguntó un empresario que por qué creía yo que todas las empresas del IBEX y las medianas y grandes empresas todas abrazaban la Agenda 2030. Y me quedé pensativo y acordándome de mi vida anterior como presidente de una multinacional, les comenté que lo que pasa con los empresarios es que todos quieren que sus empresas sean percibidas como una empresa que contribuye a un mundo mejor. Luego, eso es muy loable. El problema es quién coño define qué es un mundo mejor. Claro. Y si dejamos que el mundo mejor lo defina la izquierda, al final los empresarios abrazan ese mundo mejor que ha definido la izquierda, por incomparecencia de la definición alternativa de un mundo mejor que se haga desde otro extremo. Porque el señalamiento es muy incómodo. Entonces, para la efectivamente, empresa. pero si la izquierda te dice que un mundo mejor es un mundo sin CO2, cuando tú puedes decir, no, es que un mundo mejor... Ese pitido que escuchen ustedes de fondo es que como no nos funciona el correo electrónico, hemos desempolvado el telégrafo. Decir, un mundo mejor es un mundo, a lo mejor, donde haya un poquito más de CO2, que es el 0,04 de la atmósfera, porque además si bajara a 0,02 se morirían las plantas, pero donde la gente tuviera una energía barata, abundante, fácil, y que no pasara frío en invierno. Claro. O un mundo mejor es un mundo donde, oye, no estuvieran las fronteras abiertas incrementando la inseguridad. Es decir, lo que es una definición de un mundo mejor alternativa, Agenda 2030, no ha habido, solo ha habido, y entonces, claro, la única que hay es eso, y por eso muchas veces la gente se apunta a ese wokismo, porque las empresas, en principio, no se dedican a pensar sobre estas cosas. Y si hay una hegemonía de izquierda que te está definiendo las cosas, claro, y hay un consenso donde incluso los partidos de derechas, y si hay activistas pagados con dinero público para presionar a las empresas que no pasen por el aro, pues claro, las empresas dicen... Es que está todo tan... Con lo mismo que hemos empezado la tertulia hablando, que estaba don Marcos de Quinto hablando de el muñeco de las tortas, que era Mazón, volvemos a traer el nombre pero vuelve a lo mismo, es la misma estrategia.
Y en esto que hablamos de la Agenda 2030, de los discursos catastrofistas y apocalípticos, etcétera, no solamente se busca meter miedo, se busca el muñeco al que hay que repartir tortas, el culpable. ¿Es usted culpable de que la mitad de la humanidad vaya a perecer? ¿Por qué? Porque no abraza usted lo que yo le estoy diciendo. El planeta se va a calentar. Entonces, es muy difícil, como dice don Marcos V, es muy difícil mantenerse en pie y ser el único de la clase, ser la única empresa, cuando estás mirando el entorno alrededor y dices, pero coño, el vecino del quinto ya ha cambiado, luego, joder, y el vecino del tercero también, y el otro también. Esto no sucede de la noche a la mañana, esto sucede porque hay una presión, efectivamente. Entonces, cuando ves que 1, 2, 3, estos han cambiado el logo, y todos empiezan a mirarte a ti y dicen, ¿y usted cuándo va a cambiar el logo? Entonces, se ejerce esa presión, porque la presión viene diciendo, esta es la agenda, que es la agenda, como dice el señor Requito, que es la agenda que marcan ellos, y dice, y no solamente es la agenda que es buena para la humanidad, es que el que no se apunte a ella es un genocida y es un demonio de la humanidad. Entonces te señala, ¿qué empresa aguanta eso y cuánto tiempo aguanta eso una empresa? Sobre todo, además, cuando están de acuerdo en esa agenda los supuestamente conservadores y los socialistas. Y eso es el problema, porque están de acuerdo en esa agenda. Porque no aguantan una avispero en un ojo, no se le puede pedir a una gran empresa que confronte con los postulados de una Agenda 2030 cuando aquellos que se reparten el poder en la mayor parte de países de Europa están de acuerdo con ello. Entonces dices, bueno, lo que hay que hacer es que espabilar y que los políticos de alguna manera... Pero es que te hace falta, efectivamente, entonces el perfil político que te hace falta realmente para combatir esa apisonadora es un perfil político como en su día fue un señor al que llamaban cowboy, y como ahora mismo es un tío que cuando le habla a la prensa dice, usted es un bocazas y usted es basura. Humildemente, pues es hacer la batalla cultural, pero hay que recordar... Poner pie en pared, hombre. Exacto, pero que la batalla cultural, hasta hace muy poco, el Partido Conservador aquí en España decía que eso era una tontería y que meterse en esos debates era una estupidez. Bueno, ahora dice que hay que hacerla, pero no la hace. Porque antes de ayer el alcalde de Madrid, que había aprobado una resolución de Vox para el latido y para dar información sobre el síndrome post-aborto a las mujeres que fuesen a someterse a una intervención para realizar un aborto, y que a todo el mundo le puede parecer, y yo estoy seguro de que a todo votante de la derecha, sea de Vox o del Partido Popular, le pareció extraordinario, y lo que no entiendo es que no le parezca bien a todo el mundo, porque en definitiva es proporcionar información a una persona para que decida libremente. Si estamos diciendo que esto se trata de decidir libremente, la libertad viene con la información. Bueno, pues en el momento le ha durado, no sé lo que le duró, una semana menos 3 días, es lo que le duró. Entonces dices, es que son de barro, es que a la primera de cambio, en cuanto se le viene una mitad de campaña, que por supuesto además la mitad de campaña viene por supuesto la avalancha de la izquierda, pero enseguida flaquean 2 dentro del propio partido. Bueno, es que esto habría que ver, tapón, y a las 2:30 se acabó. Y entonces temblequean y se caen. Entonces, la batalla cultural es imposible darla con ese cimiento. Tiene que ser un cimiento firme, armado, serio, que se plante y que diga, no, esto está mal. Y esto es mentira. No, pero es que no sé qué, es que fíjese usted, el consenso científico... Bueno, el consenso científico es la risa, porque la ciencia que yo sepa nunca habían avanzado por consenso, pero esto es un palabra que se ha inventado, lo del consenso científico. No, es que el consenso científico... Bueno, pues no, pero eso es mentira. Lo que usted me está diciendo es mentira. Además, nos está conduciendo a... No, lo que usted está diciendo es mentira, y además no hay consenso científico sobre ello. Eso es otra mentira. Eso es otra mentira, además. Y entonces además dice, y además nos está usted empobreciendo. Europa se está empobreciendo. Y los ciudadanos europeos tenemos peores perspectivas de las que tuvieron nuestros antepasados. Por primera vez en mucho tiempo. Y esto porque es culpa hemos perdido la sana costumbre de colgar de los pulgares a los responsables de empobrecernos. Cuando los pueblos dejan que el responsable de su empobrecimiento se vaya de rositas, pues hombre, los otros se acostumbran, dicen, anda, mira, tragan estos bobos de aquí abajo, pues vamos a... Lo que hay que ver es si los responsables de empobrecernos ellos a cambio no se han enriquecido. Hombre, claro que se han enriquecido, sí, pero... Habrá que ver quién paga el material que venden, ¿no? Que eso está por investigar. Pero el caso es que eso funciona de esa manera. Entonces necesitamos líderes
que verdaderamente presenten batalla y que presenten un frente claro ante esa avalancha. Y ¿ustedes perciben, como percibo yo, que en estos momentos la situación política y las tendencias de fondo en la sociedad están cambiando a una velocidad brutal, que ya nadie maneja, y que en estos momentos pues prácticamente todo el mundo está muy de los nervios? ¿Tienen ustedes también esa sensación? Yo creo que los nervios han aflorado porque el pistoletazo de salida de la batalla política real, la de las elecciones, la de las urnas, ya está. Ahora hemos estado con agendas y con encuestas y con cosas y tal. El pistoletazo se ha puesto ya en marcha, ya tenemos elecciones con una fecha concreta en Extremadura y todo el mundo va a ver y todo el mundo va a analizar lo que salga de allí. Yo lo que veo es que hay una separación, ha habido una separación, y además de esto no es desde ahora, lleva ya tiempo una separación totalmente entre lo que es el mundo político y lo que es la realidad social y lo que es la sociedad. Entonces, pues bueno, nos encontramos primero, yo supongo que la mayor parte de votantes socialistas pues deben de estar absolutamente alucinados con lo que está pasando, aunque sigan votando por inercia lo que voten, porque no tiene nada que ver a lo mejor con lo que ellos siempre han creído que era ese partido. Veo por otro lado que el Partido Popular va detrás de los acontecimientos, está tratando de cambiar sus discursos, pero dices, bueno, porque la sociedad de alguna manera se está yendo por otro lado y lógicamente ese divorcio entre lo que es la representación política y lo que es la sociedad se está dando cuenta absolutamente la gente. Yo creo que los partidos que estaban, por decirlo así, en su negocio del poder, de repartirse el poder, pues se están dando cuenta que cada vez es mayor ese divorcio. Por eso, en estos momentos se ven que también los partidos establecidos, los partidos tradicionales, pues están perdiendo agarre y bueno, pues tienen que estar como muy asustados porque es una transición donde tienen que mantener el negocio de siempre y quieren mantener de alguna manera pues el sistema que es el que conocen y en el cual han vivido y tal, con un nuevo sistema que está apareciendo, que es con la gente, con sus propias opiniones, algo que ya no controlan tanto como antes podían controlar. Y estamos en medio, yo creo, de esa revolución. Perdón, es que, a ver, la gente yo no creo que haya cambiado tanto realmente. El sentido común, el normal de la gente en realidad sigue más o menos queriendo lo mismo. Quiere educar a sus hijos, quiere tener una vida feliz, quiere prosperar, quiere trabajar, ganar dinero, que le vaya bien, comprarse otro coche, irse a cenar con amigos. Todo ese tipo de existencia, la salida a darse un paseo y saber que pueden volver tranquilamente a las 10 de la noche, no es tan difícil de averiguar. Entonces todo eso, de alguna manera, lo que pasa es que la realidad te golpea y te dice, no puedo. Ya no es seguro llevar a los niños. Es que quiero decir, yo he nacido en Madrid y es verdad que no es lo mismo Madrid que un pueblo pequeño, etcétera. A los 5 años no te dejan salir a jugar con los amigos a la calle, etcétera. Pero yo sí me iba con mis hermanos a jugar al baloncesto por ahí a los 9, 10 años, cogíamos un balón de baloncesto, entonces no había ni móviles ni nada, salíamos y nos íbamos por ahí a un colegio que cuando estaba abierto entrábamos y cuando estaba cerrado saltábamos la valla para jugar una pachanga ahí el domingo. Y nos íbamos un grupo de amigos y tal, y volvíamos luego. Mis padres, siempre la preocupación de si un niño está fuera, pues me imagino, pero sabían que era tranquilo y que todo eso. Sí. Eso no se puede hacer hoy en día. Es imposible. Entonces, mis padres no son distintos a los padres de hoy. Pero lo que pasa es que nos están cambiando la sociedad y nos están cambiando la sociedad de una manera que cuando uno hace el ejercicio que estás tú haciendo ahora es cuando realmente te das cuenta de decir, claro, pero qué gran diferencia hay. Por ejemplo, yo el otro día ponía de ejemplo que Viviana Aido fue en 2008 cuando dijo la palabra miembra. Esa palabra fue el gran hazmerreír que había en España. Toda la gente decía, pero bueno, pero esta disparate. Estupidez, pero tanto de derechas y de izquierdas diciendo, qué disparate. Ya, no es un disparate. Y 2008 fue antes de ayer. Es decir, lo hemos asumido. Y cuando miras hacia atrás dices, pero cuánta mierda hemos estado asumiendo sin darnos cuenta. Pero hemos decidido nosotros esto o nos lo han metido. Que este es exactamente realmente lo que es el problema. Y lo que sí está sucediendo es que la gente está despertando y está diciendo, oye, basta ya de memeces. Hay una especie de revolución del sentido común, que eso es lo que va a acabar con todos los que han aceptado estas cosas. Pero esta aceptación que siempre se ha originado en la izquierda, el problema es que ha sido asumida por la derecha. Y llega un momento en que tenemos que hacer un recapacitar y decir cuántos postulados hemos estado asumiendo que no son de recibo. Claro. Y ese sentido común es lo que en estos momentos pues parece facha. Oye, pues bienvenido. Claro, porque te vuelves al poder a preguntar y a decir, oiga, mire usted, es que tengo un problema, que mis hijos no pueden salir tranquilamente a la calle y dice, ya, sí, pero
Su niño de 3 años acaba de aprender cómo masturbarse en el colegio. Pero fíjate... ¿Qué le parece? Digo, no le cambio los cromos, coño. Pero cosas más inmediatas. O sea, nos enteramos que a lo mejor en algunos colegios están en estos momentos revisando los menús para que no haya carne de cerdo ni que haya jamón. Claro. Y de repente decimos, como lo de Viviana Aido en el 2008, decir, pero qué barbaridad, pero ¿dónde vamos a llegar? Sí. Pues a lo mejor dentro de 10 años resulta que los belenes están prohibidos para no ofender a los islamistas. Estamos llegando a y lo veremos como natural. La misma mañana que se está discutiendo sobre el uso del uso común de una palabra como cáncer, a ver si es permitido o no es permitido. Pero bueno. Lo que es una vergüenza es que gente a la cual le pagamos el sueldo dedique en el Congreso de los Diputados, como si no hubiera problemas importantes en este país, a discutir memeces. Y cáncer es una palabra que no es insultante. Es como decir, hay una plaga de tal. Oye, pues los agricultores pueden decir, es que la palabra plaga a mí me genera y tal. Entonces eso es wokismo. Y lo que pasa es que entonces hay que prohibir la poesía, porque toda la poesía se basa en metáforas. Sí. Entonces decir, oye, pues prohibamos las canciones y la poesía porque no podemos hacer ya metáforas de nada. Entonces, pero ¿por qué son estos políticos liberticidas que es que disfrutan prohibiendo cosas, aunque sean memeces? Y yo creo que eso es lo que es un desastre. Además, yo creo que, excepto Vox votó en contra y ha habido como 6 abstenciones a esa votación de cáncer. Pero dices, que la derecha está votando con la izquierda eso. Sí. Pero ¿quién está diciendo cuál es el sentido de voto de esto? Porque están asumiendo de nuevo estas gilipolleces woke. Por el terror a ser señalados. Exacto. No se equivoquen, porque defienden lo mismo. No es terror, no es cierto. Bueno, pues tenemos el PSOE A, el PSOE B, y luego pues tenemos una contestación a esos dos PSOEs, que son uno rojo y otro azul. Claro. Resultado, pues que en toda Europa ascienden los partidos soberanistas ante la dejación de funciones de la derecha tradicional. Y volvemos a lo que hablábamos antes. Trump, ¿por qué la derecha tradicional, tanto en Europa como en Estados Unidos, odia tanto a Trump? Porque a Trump quien más le odiaba no eran los del Partido Demócrata, eran los republicanos antiguos, tradicionales. Hay un grupo en Twitter que se llama Republicans Anti-Trump. Sí. ¿Pero por qué? Pues porque Trump lo que ha venido a demostrar es que, por supuesto, que no había ninguna ley inexorable de la naturaleza que condenara a la sociedad a ir aceptando poco a poco los planteamientos woke enloquecidos. Ha llegado Trump y ha dicho, señores, sexos, hay uno hombre y hay otro mujer. Punto. Oiga, pues ha desaparecido esa pulsión de tantos jóvenes para declararse trans. De repente ha caído en picado. Sí. Con lo cual te demuestra el tío que desde el poder, por supuesto, que se pueden cambiar las cosas, solo faltaba. Sí, y hace falta, y algún día habrá que rendir homenaje, porque no es fácil plantarse, alzar la voz y decir las cosas que nadie se atreve a decir, y que hay muchísimas más personas de lo que la gente se cree en todos los sectores, y en el mío lo conozco bien, que no piensan lo mismo. Lo que sí es difícil es levantar la voz y decir, que yo no pienso lo mismo, y decirlo en voz alta. Eso es más complicado. Pero hay que alabar figuras como J.K. Rowling, que se ha jugado el tipo. Con dos narices, sí, señor. Hay muchas personas a las que algún día habrá que agradecer el haber mantenido la última llama que estaba a punto de extinguirse de la sensatez, porque yo creo que la humanidad, y especialmente Occidente, hemos llegado a estar demasiado cerca del desastre, del precipicio, de un lugar de donde ya no se regresa.